El caso de Laci Peterson, un esposo perfecto, un matrimonio feliz, una mujer embarazada que desaparece sin dejar rastro. Lo que parecía un caso de persona perdida terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más impactantes de los Estados Unidos. Hoy te contaré la historia de Laci Peterson y cómo la verdad finalmente salió a la luz. Laci Denise Rocha, Laci Peterson por su apellido o nombre de casada, era una joven de 27 años con una vida aparentemente perfecta. Casada con Scott Peterson desde el 97, vivían en Modesto, California, y estaban esperando a su primer hijo, a quien llamarían Connor. Todo parecía ir bien hasta que el 24 de diciembre del 2002, Laci desapareció sin dejar rastro. Scott Peterson reportó la desaparición de su esposa el mismo día de Navidad. Dijo que había salido a pescar en la bahía de San Francisco y al regresar Laci ya no estaba. La comunidad entera se unió a la búsqueda, pero con el paso de los días comenzaron a surgir dudas. Las primeras sospechas recayeron en Scott. Su actitud fría, la falta de emoción y sus declaraciones inconsistentes hicieron que los investigadores se enfocaran en él, pero fue una revelación impactante la que puso a Scott en el centro de la investigación. Poco después de la desaparición de Laci, se descubrió que Scott tenía una amante llamada Amber Frey. Ella aseguró que Scott le había dicho que era viudo antes de que Laci desapareciera. Este detalle lo convirtió en el principal sospechoso. Las autoridades comenzaron a vigilarlo y notaron su extraño comportamiento. Mientras el mundo entero buscaba a su esposa, pues él jugaba golf, sonreía en entrevistas y planeaba su vida con Amber. El día 13 y 14 de abril del 2003, 4 meses después de su desaparición, los cuerpos de Laci y de su bebé Connor fueron encontrados en la bahía de San Francisco, el mismo lugar donde Scott había dicho que fue a pescar el día que desapareció. El estado de los cuerpos indicaban que habían sido arrojados al agua poco después de la desaparición. Con esta prueba, la policía arrestó a Scott Peterson mientras intentaba huir con grandes cantidades de dinero, con su cabello ya teñido como para que no lo identificaran, y documentos falsos. Visiblemente estaba tratando de huir tras el encuentro del cuerpo de su esposa y de su hijo. El juicio de Scott Peterson fue uno de los más mediáticos de la historia. La fiscalía argumentó que Scott asesinó a Laci para comenzar una nueva vida con Amber Frey. En 2004 fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Laci y en segundo grado por el fallecimiento de su hijo Connor. Fue condenado a la pena capital. Sin embargo, en 2020 la Corte Suprema de California anuló su sentencia de muerte por errores en la selección del jurado. Aunque sigue en prisión, su caso sigue siendo objeto de controversia. El caso de Laci Peterson nos recuerda que muchas veces el peligro está más cerca de lo que creemos. Una historia que parecía de amor terminó en tragedia y la verdad solo salió a la luz por la perseverancia de los investigadores y la presión mediática. ¿Crees que Scott Peterson es realmente culpable? Bueno, dentro de este caso tenemos diversas contradicciones y mentiras descubiertas por parte de Scott, y algunos datos impactantes fueron los siguientes. Primero, Scott Peterson mintió sobre ser viudo antes de que Laci desapareciera o antes de que Laci fuera hallada sin vida. Es decir, Scott Peterson le dijo a su amante Amber Frey que había perdido a su esposa antes de que Laci desapareciera. Esto se convirtió en una de las pruebas clave en su contra, ya que todo indicaba que tenía planeado el crimen. Cabe señalar que Laci desaparece el 24 de diciembre y sin embargo, el 9 de diciembre Scott habría comprado recién el bote para ir de pesca. Es decir, él ya tenía planeado cometer este crimen 15 días antes de que se llevara a cabo. 2. Amber Frey ayudó a la policía a atraparlo. Cuando Amber descubrió que Scott estaba casado y que su esposa estaba desaparecida, decidió cooperar con la policía. Grabó más de 29 llamadas telefónicas con Scott, donde él hablaba de su supuesto dolor mientras el mundo entero buscaba a Laci. 3. El cuerpo de Laci apareció cerca del lugar donde Scott dijo que estaba pescando. Uno de los mayores errores de Scott fue decir que el día de la desaparición de Laci había ido a pescar en la bahía de San Francisco. 4 meses después, los cuerpos de Laci y de su bebé Connor
fueron encontrados flotando en la misma área. 4. Scott fue arrestado con dinero en efectivo, cabello teñido y una identificación falsa, preparado evidentemente para huir. Cuando la policía lo capturó, Scott tenía $15,000 en efectivos, tarjetas de crédito de su familia, un auto lleno de provisiones y el cabello teñido de rubio. Se cree que estaba planeando huir a México. 5. Fue condenado a muerte, pero su sentencia cambió. Scott fue sentenciado a muerte en el 2004, sin embargo en el 2020 la Corte Suprema de California anuló la pena de muerte por errores en la selección del jurado. Actualmente sigue cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 6. Su caso inspiró una ley en Estados Unidos. El caso de Laci Peterson llevó a la aprobación de la ley de Lacey Conner, que permite que el asesinato de una mujer embarazada sea considerado como un doble homicidio en Estados Unidos. Antes de aquel asesinato no existía dicha ley. 7. Scott sigue afirmando que es inocente. A pesar de las pruebas en su contra, Scott Peterson sigue declarando que no mató a Laci. Su familia y abogados han intentado reabrir el caso, alegando que fue víctima de un juicio mediático injusto. El caso de Laci Peterson sigue siendo uno de los crímenes más impactantes de la historia de Estados Unidos, sobre todo porque se trataba de una mujer embarazada que lo único que quería era tener un matrimonio perfecto y traer al mundo a su pequeño hijo. Aunque Scott Peterson nunca confesó el crimen, la fiscalía argumentó que asesinó a Laci por varias razones. Estas son las principales teorías sobre su motivo. 1. Quería empezar una nueva vida sin responsabilidades. Scott estaba teniendo una aventura con Amber Frey y le había dicho que era viudo. La teoría más aceptada es que no quería ser padre ni estar casado, pero tampoco quería pasar por un divorcio, ya que eso afectaría su imagen y su estabilidad económica. 2. Su aventura con Amber Frey lo motivó. Scott parecía estar enamorado de Amber y le prometió un futuro juntos justo antes de la desaparición de Laci. Le dijo que pasaría las fiestas sin su esposa, entre comillas. Esto sugiere que ya tenía planeado deshacerse de ella. 3. Motivos financieros. Scott tenía problemas económicos y había contratado un seguro de vida de $250,000 a nombre de Laci. Algunos creen que su plan era cobrar el seguro y seguir con su vida sin preocupaciones. 4. Falta de interés en su matrimonio y paternidad. Varias personas cercanas a Laci notaron que Scott no parecía emocionado por el embarazo, incluso intentó evitar asistir a clases prenatales. Para muchos esto fue una señal de que no quería ser padre y veía a Laci y a su bebé como un obstáculo en su vida. 5. Un asesinato planeado con frialdad. El hecho de que Scott haya mencionado la bahía de San Francisco como su coartada antes de que encontraran los cuerpos sugiere que lo tenía todo calculado. Además, su actitud indiferente después de la desaparición levantó aún más sospechas. Aunque nunca sabremos con certeza qué pasó por su mente, todo apunta a que Scott mató a Laci porque quería una vida sin ataduras y pensó en deshacerse de ella. Era la solución más fácil. Sin embargo, su plan falló y terminó pagando por el crimen. Como ya mencioné anteriormente, Connor, el bebé de Laci Peterson, fue hallado por separado del cuerpo de su madre. Esto, entre las teorías más aceptables, se debe a la descomposición natural del cuerpo y el llamado nacimiento en ataúd. Los forenses creen que lo más probable es que Connor haya salido del cuerpo de Laci de manera natural debido a un fenómeno conocido como nacimiento en ataúd. Esto sucede cuando un cadáver embarazado entra en un estado avanzado de descomposición y la acumulación de gases se expulsa al feto del cuerpo. Dado que Laci estaba en el agua durante meses, su cuerpo se descompuso mucho más lento, lo que pudo haber provocado que el pequeño haya sido expulsado del útero materno. El caso de Laci Peterson ha sido ampliamente cubierto en documentales y series, tanto en formato de investigación como en dramatizaciones. Entre ellos se tiene The Murder of Laci Peterson, Dateline, NBC, The Laci Peterson, Scott Peterson, An American Murder Mystery, True Crime with Aphrodite Jones, El esposo perfecto, La historia de Laci Peterson, Amber Frey y también otros podcasts como Crime Junkie o Court Junkie. ¿Y tú qué piensas acerca de la actitud tomada por Scott Peterson ante la desaparición de su esposa? ¿Qué piensas de la posición que tomó Amber Frey, quien no estuvo dispuesta a ocultar esta relación con Scott Peterson y de inmediato fue con la policía a dar sus declaraciones? Yo soy Lovelyles. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.